alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Asesinos es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Podimo, las mejores historias en audio. Latinoamérica, como cualquier otra región del mundo, ha vivido ciclos de prosperidad y muchos otros de infortunios. Mucho más de estos últimos. En el inicio de la década de los 80, en México, el presidente José López Portillo anunció que los mexicanos que habían sufrido carencias ancestrales ahora tendrían que aprender a administrar la abundancia. Y tan solo un año después, los mexicanos perderían el 80% de sus riquezas cuando el tipo de cambio pasó de 26 pesos a 150 pesos por dólar. Ecuador tuvo una suerte similar. La década de los 80 será recordada porque la economía ecuatoriana dejó de crecer, además de que el Estado se hizo cargo de la deuda externa que el sector privado mantenía con la banca internacional. El resultado, una crisis económica que además dio origen a la aparición de guerrillas como el grupo Alfaro Vive, Carajo. Un conjunto de jóvenes decimos basta. Creo que para todos fue una obligación de la que no podíamos escapar. Y entonces es necesario un movimiento armado que construya ese liderazgo. En este entorno, en el que la desigualdad se cruzó con una represión sistémica por parte del gobierno, y en el marco de una dictadura civil que se enfrentó a los jóvenes ecuatorianos por considerarlos subversivos, es que vivió su infancia y temprana adolescencia Juan Fernando Hermosa Suárez, mejor conocido como el Niño del Terror. Asesinos es un podcast producido por Scriptum en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Existe una capital de Latinoamérica que escape del desorden? Tal vez no. En el caos urbano latinoamericano conviven, por un lado, ciudades sitiadas que arropan mansiones y jardines que despiden aromas frescos, y, por el otro, ciudades en ruinas en las que sus habitantes pululan tratando de sobrevivir de alguna manera. Juan Fernando Hermosa nació en la segunda, en el seno de una familia sin padre,
con una madre pobre, de oficio lavandera, y sin las condiciones para mantener a su recién nacido y a su hermana. Es por ello que a la edad de 1 año y 2 meses es entregado a una familia de otro estrato para que tuviera mejores posibilidades. Su infancia en su nueva familia no fue un cuento de hadas. Su desarrollo cognitivo no era el esperado o estandarizado. Su padre comenta que no dijo una sola palabra sino hasta los 3 años. Ya después, con más edad, comenzó a tener gusto por las armas de fuego y por maltratar animales, pero nada que prendiera las alarmas en casa. Rafael Olivo Hermosa, su padre adoptivo, confesó que nunca lo bautizó, en espera de que cuando fuera un hombre y tuviera uso de razón él mismo definiera su religión. Con la intención de criar a un hijo independiente, y con la certeza de que sería su único hijo, Rafael Olivo vendió su casa y la familia se mudó fuera de Quito, con el temor de que sus primos en algún momento le declararan su verdadero origen y esto frustrara su mente y su corazón. El plan no tendría un buen final. En unas vacaciones en Quito, la hermana biológica de Juan Fernando se presentó en la casa de los Hermosa, bajo el pretexto de que su madre la había mandado con ellos toda vez que su padrastro la corrió de casa. Rafael Olivo se apiadó de la niña y le ofreció alojamiento. Pero un día la joven, en un momento de aislamiento con su hermano, le ofreció la verdad. Mi mamá te parió. Ella es tu mamá. ¿Para qué les dices papá o mamá? Ellos son don Olivo y doña Amanda. Sus padres recuerdan que ese mismo día Fernando los cuestionó. Tenía 9 años. Mi esposa estaba cosiendo unas ropas y el guagua estaba así acostado y yo al pie de la cama. Cuando le vi que empezó a lagrimear, le digo, mijo, ¿por qué vas a llorar? Si esto que usted no es mi papá, así me dijo y lloró el guagua. A partir de ese doloroso momento, Juan Fernando cambió su forma de ser y desestimó la autoridad de lo que consideró una falsa paternidad. Su capacidad intelectual se ponía a prueba en la escuela donde lograba obtener buenas calificaciones, pero siempre con un gran asterisco en conducta. La sobreprotección de Rafael Olivo no había podido alejar a Juan Fernando de sus orígenes y de las etiquetas sociales heredadas antes de nacer. La etiqueta del abandono y de pobreza lo marcarían para siempre, además de la fatalidad que significó la forma en que se enteró de su origen. Pese a tener una vida acomodada, a los 10 años comete su primer delito. En una casa de Xuxufindi, ingresó ilegalmente a robar 50,000 sucres porque quería dinero para comprar golosinas. Bueno, decir que cometió su primer delito tal vez no sea lo más correcto. Efectivamente, a la edad de 10 años fue pillado perpetrando lo que se inscribiría como el primero en su gran lista de agravios. Pero fue a la edad de 8 años cuando se escapó de la escuela e ingresó a la casa de Lorena, que tan solo tenía 5 años. Allí la subió en el transporte público y se la llevó. Un romántico Juan Fernando la llevó a comprar panes y diademas. Desde ese día siempre cargaría con una carta de amor en el bolsillo. A la edad de 12 años, Juan Fernando ya vivía de sus actividades delictivas, que en ese momento se centraban en robar autos, carteras y delitos que no conllevaban penas de prisión. Su inteligencia le permitía estar un paso adelante de la policía. Prueba de ello es que cuando se presentaba ante los oficiales, daba diferentes nombres, lo que impedía crear un rastro y dar seguimiento a su carrera delictiva, pues ningún nombre coincidía. El 22 de noviembre de 1991, Juan Fernando y 4 de sus 10 discípulos salieron de una discoteca con rumbo desconocido. En una esquina pararon a un taxi marca San Remo. En el trayecto, mientras el auto estaba detenido en un semáforo, Juan Fernando sacó su pistola, apuntó a la cabeza del conductor y disparó.
El taxista murió al instante y fue abandonado en el sur de la ciudad, cerca de unos sembradíos en el Valle de los Chillos. A la mañana siguiente la policía encontraría su cuerpo sin saber que eran testigos de la primera víctima del niño del terror. Un fin de semana después, Juan Fernando acudió a una peluquería ubicada al sur de Quito que era administrada por un travesti a quien la comunidad conocía por el nombre de Charlie. Era uno de sus sitios favoritos para cortarse el cabello. Ese día llegó un poco más eufórico, pues había estado bebiendo alcohol desde temprana hora. Al terminar su corte, Charlie decide cerrar su negocio y todos se trasladan a su casa. Pero el alcohol fue el detonante de una discusión entre el dueño de la casa y el líder de la pandilla, y nuevamente Juan Fernando, sin titubear, sacó su pistola 9 milímetros para disparar en 5 ocasiones sobre el cuerpo de Charlie. Para ese momento, el niño del terror ya tenía en su haber 4 homicidios en tan solo 2 fines de semana. El arma. Le encañonaba al señor. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Por el cual el señor no hacía caso y se regresaba con... Una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. J. Zambrano, 22 de noviembre de 1991. 2 impactos de bala. Ocupación: taxista. R. Simbaña, 23 de noviembre de 1991. 4 impactos de bala. Ocupación: taxista. Z. Farinango, 23 de noviembre de 1991. 4 impactos de bala. C. Mendoza, 28 de noviembre de 1991. 4 impactos de bala. Ocupación: peluquero. J. Solórzano, 5 de diciembre de 1991. 2 impactos de bala. Ocupación: taxista. La lista continúa. En total, antes de su primera captura, a Juan Fernando se le vinculó con 15 asesinatos entre el 22 de noviembre de 1991 y el 13 de enero de 1992. El niño del terror se perdía entre las sombras de la ciudad. Era un ser etéreo e inalcanzable en ese fin de año de 1991. Se le veía en una discoteca y de pronto asesinaba en un taxi, como si viviera en un plano invisible y tan solo sus víctimas fueran las que lo hacían visible a través de su maldad. ¿Pero qué fue lo que lo motivó a matar taxistas? Has matado a 15 personas, ¿te arrepientes de eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo? Y no solamente... Cuéntanos. ¿Cómo te han ofendido? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge de golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano 1.500 me han cobrado 2.500, 3.000 sucres de la noche. Los asesinatos crearon pánico en la comunidad, sobre todo los fines de semana y entre el gremio de los taxistas. No era para menos. Salir a trabajar de noche era una ruleta rusa durante esos 3 meses. La investigación para detener a Juan Fernando debía de ser rápida, o se tenía constancia que las muertes solo aumentarían con el paso del tiempo. Pocas veces en la historia se había visto un asesino en serie trabajar con lapsos tan cortos entre asesinatos. La correlación entre los asesinados, los días y las horas aproximadas de los hechos fueron variables determinantes para comenzar la búsqueda. Es así que la policía contrató taxis para realizar un seguimiento de primera mano ante cualquier acto que evidenciara violencia contra un supuesto taxista.
El experimento dio resultado, y tras la captura de un primer integrante de la banda, este fue utilizado como carnada para ir capturando a cada uno de sus miembros. Al final de todos los interrogatorios, se supo la ubicación del paradero de Juan Fernando Hermosa. El operativo para arrestarlo se llevaría a cabo en su casa. Toda vez que se confirmó el hogar del homicida, la policía entró en una habitación a través de un tragaluz, pero Juan Fernando se encontraba dormido en otra habitación. Esa equivocación alertó al joven, que inmediatamente empuñó su pistola y comenzó a disparar a mansalva. La policía repelió el ataque y dio inicio a un tiroteo que mataría a la madre de Juan Fernando, víctima de 11 disparos. Tras 15 minutos de fuego cruzado, el niño del terror fue detenido y entregado a la policía. El juicio de Juan Fernando fue de interés nacional. Su edad, el número de víctimas y los días en que el terror sacudió la ciudad de Quito eran los ingredientes suficientes para que el morbo allanara planas y televisores. Después, la indignación. Las leyes ecuatorianas solo tenían por pena máxima 4 años de prisión para un menor. Pero Juan Fernando tenía prisa por salir y no pudo esperar los 48 meses de pena impuesta sobre él. Es así como al cabo de un año, 16 meses después para ser exactos, con la ayuda de su novia Yadira, quien ingresó una pistola al penal, el niño del terror estaba de nuevo en la calle junto con varios jóvenes del correccional Virgilio Guerrero. En su huida dejaría tras de sí una nueva víctima, un policía que en su intento por detenerlo fue herido de muerte con 5 disparos. Faltan palabras para describir el horror de la ciudadanía quiteña al enterarse de su fuga. No obstante, durante algún tiempo no se supo nada de su paradero, hasta que un día la policía fronteriza de Colombia lo detuvo por encontrar su rostro sospechoso. 3 meses pasaron antes de su regreso a la cárcel. La suerte comenzaba a abandonarlo, y pese a que seguía siendo un menor y se podía beneficiar del sistema legal, esta vez sí permaneció toda su sentencia en prisión bajo estricta vigilancia. Con 19 años a cuestas, Juan Fernando Hermosa sale de prisión. Vivió 3 meses en Lago Agrio acompañado de su padre. Quienes lo frecuentaron comentan que era un tipo más callado y solitario. Eso no lo privó de seguir teniendo su rutina nocturna en discotecas y bares. Un lunes cualquiera, como aquellos de finales de 1991, Juan Fernando visitó con 3 amigos no identificados las discotecas del Lago Agrio. En una ranchera o microbús, dependiendo del país, los jóvenes se dirigieron a Nueva Lonja y después de haber deambulado por horas entraron al Tropicana. Los clientes lo reconocieron y comenzaron a salir por temor, por lo que el dueño del lugar se vio en la necesidad de correrlo para salvar su negocio esa noche. Allí Juan Fernando fue obligado a salir. Ese fue el último día que se supo de él. Un día antes de cumplir 20 años, un campesino encontró su cadáver a orillas del río Aguarico, a la altura de la Balastrera, a 15 minutos del Lago Agrio. Quien tuvo la sangre fría para disparar a quemarropa a sus víctimas, yacía en la tierra que atormentó. Totalmente desfigurado de la cara y con notables signos de tortura. Su padre incluso casi no lo reconoció por la gravedad de las heridas. La forma en cómo se reconoció el cuerpo fue a través de la billetera guardada en su pantalón. Una billetera café que incluía su identificación, el documento de libertad extendido por el Tribunal de Menores, fotos de distintas mujeres, un recorte del periódico titulado El síndrome Hermosa en todo el país, y cartas de amor de los años comprendidos entre 1993 y 1994. ¿Justicia o venganza? ¿Son estos conceptos totalmente excluyentes? Varios de los diarios de la época en sus redacciones informaron de una supuesta venganza por parte de familiares de los choferes asesinados.
Nunca se comprobó el móvil del asesinato de Juan Fernando, porque nunca se investigó. ¿Servía de algo investigar las causas y a su posible o posibles homicidas? Si una persona es invisibilizada por la sociedad, ¿la justicia también la tiene que invisibilizar? En Shushufindi, el pueblo entero sabía quién era Juan Fernando. Lo veían cada día caminar por sus calles. Por 3 meses el niño del terror no sucumbió a su historia, no huyó, y prefirió permanecer con su padre, aún siendo perseguido por el olor a muerte de sus víctimas. Toda vez que su homicidio careció de una investigación que por derecho le correspondía, el monstruo murió, pero no así su leyenda. Si bien es cierto que a partir de ese momento los asesinatos de taxistas, camioneros y homosexuales cesaron, el no tener un punto final en la historia dejó abierta la puerta a las dudas y a los rumores. ¿En verdad fue asesinado por un familiar en busca de venganza? Lo más probable es que sí. Pero también es cierto que en su declaración, y en las de los demás miembros de la pandilla, el nombre de un general del ejército de Ecuador sobresale como líder moral de esos asesinatos. Su nombre, General Jofre Lima. En la declaración de Juan Fernando se lee: Lo único que dejo en claro es que yo estaba contratado por el general Jofre Lima y comandado por parte de un mayor del ejército, el cual me contrató a mí y a unos compañeros por la cantidad de 10 millones de sucres al término del trabajo. Nuestro trabajo era coger un taxi y llevarlo a un sitio indicado, y nos seguía un vehículo atrás. La primera vez que fui yo, no sabía qué iba a suceder. Lo cierto es que le mataron al taxista y me pidieron que llevara la camioneta o el taxi al sitio que ellos me indicaron. Entonces así fue. Si una persona realiza un ejercicio periodístico amateur en cualquier punto de Latinoamérica, se encontrará con que el ciudadano de a pie está en contra del actuar de los taxistas, de los choferes de los autobuses y de los choferes de camiones, sobre todo aquellos de doble remolque. En conjunto son un colectivo imaginario al que todos detestan por abusivos, por ser parte clientelar de grupos políticos y por infringir constantemente los reglamentos de tránsito. En su declaración a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Olivo Hermosa declaró que la policía en un primer momento indicó que el asesinato de su esposa se trató de una equivocación, pero que él denunció que la eliminación física de su mujer respondía a un premeditado objetivo de asesinarla para eliminar a la principal testigo sobre los militares que llegaban a casa, entre los que destacaba el general Jofre Lima. Y yo le digo que hable la verdad, así nos cueste la vida, como le costó la vida a mi esposa, que le echaron ese porrazo de balazos en el cuarto de ella, enferma y sorda también que era. No se ha investigado la policía. ¿Por qué no ha investigado la muerte de mi esposa? Muchos años después, Ecuador creó una Comisión de la Verdad en 2007 y casi 10 años después, en el expediente 41-2025, aparece la muerte de Amada Suárez con la siguiente descripción: madre de supuesto delincuente juvenil ejecutado por miembros de la policía mientras dormía junto a su hijo Juan Fernando Hermosa, presunto delincuente juvenil y jefe de un grupo delincuencial. Por increíble que parezca, en este ejercicio que tanto nos gusta de imaginar grandes conspiraciones y de no creer en la palabra del gobierno, los signos de interrogación quedarán como legado en el asesinato de Juan Fernando. ¿Fue un instrumento del poder? ¿O fue el asesino que nos vendió la fiscalía y la prensa? Existe un silencio en el caso de Juan Fernando. ¿Cuál fue su motivación? ¿El dinero o la psicopatía? ¿Quién fue el verdadero autor intelectual de los asesinatos que azotaron Quito aquel invierno a inicios de los 90? Ese silencio es el que deja heridas abiertas en las ciudades latinoamericanas.
Algunas veces se ha intentado cerrar con esfuerzos institucionales como las comisiones para investigar las violaciones a derechos humanos. Pero la mayoría de las veces, ante la falta de la verdad, esos silencios son desplazados por los rumores, los mitos y las leyendas urbanas. Asesinos. Guionista: Amaranta Olvera. Asesor: Antonio García. Locución: Eduardo Albornoz. Creador y productor: Carlos Hernández. Asesinos es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.